Vamos a revisar este board 775 P5 QPL raya AM, boita viejo. Vamos para allá. Bien, déjenme pues sacar el osciloscopio, que es lo primero que vamos a medir con osciloscopio. Por cierto, que no se les olvide dejarme su mejor like. Yo sé que les da pereza bajar ahí y darle a la manito esa, se lo recuerdo por si quieren. Vamos entonces a seguir aquí. Le doy al power. Voy a poner un speaker, que esto puede sí. Vamos a poner el speaker sí o sí. Aquí, no pita, no pita. Esta es la primera revisión que tenemos que hacer. Ponerle el speaker y ver si pita. No pita. Tocamos aquí el procesador y detectamos a ver si está calentando micro. Este calienta muy levemente. ¿Ves? Ahí está calentando leve. Otra cosa que tenemos que hacer cuando revisamos este tipo de board 775, que sí o sí tenemos que hacerlo siempre, es revisar el socket. Ya lo hice, ya eso fue lo primero que hice. Revisar el socket. Sí, porque ya lo había hecho. Yo lo primero que hice fue revisar el socket y ahí lo tiro a un lado. Ya para después hacerle un video. Y ver si el socket no está sucio. Entonces el socket podemos echarle alcohol. Que siempre tenemos que echarle alcohol porque estos sockets se ensucian fácilmente. Echamos alcohol y le damos en esta dirección. Le podemos dar para allá, aunque los pines están para acá. Así que tenemos que darle para la misma dirección donde están apuntando los pines. Ahí podemos limpiar. Sin ningún miedo le estoy dando ahí, Incluso he cogido board que vienen sin dar video y solamente le he hecho esto. Pues board de estos 775. Y le hago esto mismo, esta misma limpieza así de socket. Y con eso es suficiente. Y con esta limpieza vuelven a dar video, porque vienen con los pines sucios. ¿Ven? Este proceso se lo hago. Otro proceso que hago para limpiar el socket es coger una lijita fina. Aquí se dan cuenta que tengo esta lijita fina. Es bien finita, le corto un pedazo. Fíjense cómo es que lo hago. Y le doy en la misma dirección que le pasé el cepillo, hacia acá. Me dice si puedo ponerle el microscopio para que vean la diferencia. Para acá, a ver si se puede ver la diferencia. No, creo que no la pueden notar. Pero sí se nota. Cuando ustedes le pasan la lijita, igual que pueden pasarle alcohol. Si ven que no funciona con alcohol, como les enseñé con el cepillo, el primer paso es pueden echarle alcohol. Echan alcohol a todos los pines del zócalo y le ponen el micro. Sigue igual. Bueno, vuelven a echar alcohol, echan alcohol al cepillo y le pasan el cepillo. Sigue igual. Perfecto. Entonces vienen ahí. El otro paso es pasarle la lijita. Y cuando ustedes le pasan la lijita, desde aquí esta dirección que estén mirando, pueden ver como los pines cambian de color. ¿Ven? Antes la lija tenían un color opaco así oscuro y al pasarle la lija se ven así la puntita de los pines con brillo. Se ven más claro. Eso es un pin limpio. Ya después que le pasamos la lijita, si quieren pueden pasarle nuevamente el cepillo para limpiar el resto de suciedad ese que quitamos con la lija. Y este cepillo está en candela. Vamos a usar uno con el peine, con los pines bien largos. Esto está en candela, esto está tan viejo ya, para que no se te enreden los pines y se te queden pelos del cepillo ahí metido entre pines. Así. Este proceso que le enseñé, eso es esencial en esto, porque siempre se ensucian. Le ponemos el micro, ponemos ahí bien y le damos a power. Y vemos que sigue calentando levemente, pero ya sabemos ya que el socket está limpio, porque al mismo proceso que le hicimos, pasamos alcohol, le pasamos lija, le dimos cepillo, ya se supone que el socket está limpio, que ya por aquí no debe tener ningún problema. Entonces ya debe ser problema de un voltaje o algo. Empezamos a medir por aquí como siempre he medido yo, como siempre enseñaba mis videos, empiezo por el voltaje del arranque. Y ahí tenemos 1.5, este igual es de R2, debería ser 1.8. Pero bueno, a veces así. A veces ya cuando ya va a dar video, el voltaje estabiliza y sube a 1.8. Bueno, medimos aquí, tenemos 1.5. Pero bueno, no está pitando. Quiere decir que eso no debe ser el voltaje ese. Medimos aquí 1.5, voltaje para el PCH. Aquí 1.05, alimentación, voltaje para el PCH. Esta fuente de aquí que es para el puente norte. Para mirar mi PCH, el puente sur. Este es el puente sur. Esto es un ICH. Bueno, al final PCH, ICH, todo eso son puentes sur. Aquí, fuente para el puente norte. Perfecta. Vamos para acá, para este voltaje de aquí. 1.2. Este MOSFET aquí, ¿saben? Muy conocido. 1.2 para aquí, para puente norte y para el procesador, este voltaje que está aquí. Y vamos a ver el voltaje de core. Entonces, bien, checamos los pulsos como siempre. Los pulsos, secamos pulso perfecto, no vemos ningún ruido, ni picos, nada. Todo está perfecto ahí. Sí, aquí, este voltaje aquí, una línea recta. Pero bueno, tenemos que ponerle un voltaje por división. Antes de ponerle un voltaje por división, vamos primero a medir aquí los voltajes de core. Perfecto, bien, pulso bien. Cada una de las fases tienen el pulso con la misma amplitud. Quiere decir que está bien. Otra cosa es medir, ¿verdad? Que dije que lo iba a poner aquí, poner un momento aquí
un board por división para poder ver esta fuente, que es de 1.5 sobre cuadrito y medio, una línea recta. Ese ruido que me captura es porque la tierra debería ponerla de aquí a aquí, a lo más corta posible de la sonda, pero estoy cogiendo la tierra desde aquí, desde la fuente, quiere decir que está capturando entonces. Pero ahora mismo no me hace falta checar, tener un poco más de precisión, no me hace falta ahora. Ahí veo que es una línea, está bien. Este pulso también está perfecto, todos los pulsos son perfectos. Esta fuente de aquí que tenemos, bien, perfecto. Porque en algunos casos, estas como son fuentes lineales, estos MOSFET aquí, si hay un cortocircuito en su salida, puede ser que cree alguna fluctuación al entregar su voltaje. Puede que no lo veamos con multímetro y lo veamos osciloscopio. Una fluctuación, no hay una buena filtración del voltaje aquí. Bueno, ya revisamos cada uno de los voltajes y vimos que teníamos todos los voltajes. Vamos para acá, para el voltaje que yo siempre mido, que ven en muchos de mis videos, que es este aquí, el PowerGuard P6 3.3. Tenemos PowerGuard P6. Buscamos, ya vimos que tenemos todos los voltajes. Ahí ya muchas veces muchos técnicos nos bloqueamos y decimos, ¿qué está pasando aquí si tenemos todo ya? Entonces lo que voy a hacer es quitar el osciloscopio y abrirle el board y localizar el board view de este board. Aquí lo tenemos abierto, perfecto, aquí está. Vamos a pasarlo para este lado. Bien, entonces vamos a seguir. Tenemos este PowerGuard que habíamos dicho, fue el último que medimos. Vamos a buscar un PowerGuard, buscar los demás PowerGuard, si hay algún PowerGuard en un nivel que no tiene que estar. Este PowerGuard tiene que tener 3.3, los demás PowerGuard también. Vamos para allá. Tenemos este de aquí, que este es PowerGuard. Hay un PowerGuard que viene de acá arriba del URM, ¿verdad? ¿Dónde está? Creo que es este, creo que está aquí. Mira aquí, URM PowerGuard para acá, para ese. Bueno, tenemos ese PowerGuard perfecto 3.3. Tenemos este PowerGuard perfecto con 3.3 que viene para acá para un diodo. El otro pin del diodo, el IS3, tiene que estar en 3 volts porque por supuesto porque está encendido. Y este PowerGuard que es de aquí del clock, del reloj. PowerGuard de reloj también lo tenemos 3.3. Ya nos vamos quedando sin opciones por donde medir. Una opción que es la primera que siempre se olvida. Porque ya cuando ya tú tienes un técnico con experiencia, a veces te olvidas, tú te saltas los pasos y vas midiendo lo que te va viniendo a la mente. Es la revisión visual, una inspección visual, bien detallada. Entonces seguimos. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver si tenemos Power OK del superior. Aquí estamos viendo un paso a paso de qué voltaje checar y señales checar en un board de estos 7 de 5. Bien, entonces tenemos este Power OK aquí. Vamos a ver. Bien, aquí. No tenemos ese Power OK. Mírame que no tenemos. Tenemos ese Power OK en 3.3. Perfecto, tenemos 3.3 Power OK. Bueno, ya revisamos ya todos los voltajes, cada una de las fuentes. La fuente de la RAM, estas dos fuentes para el PCH. La fuente 1.5, la fuente de 1.05. Esta fuente de 1 volt para acá, para el puente norte, fuente de 1.2 para acá, para el puente norte. Y para el procesador, fuente de UEGORE, perfecta también. PowerGuard de URM, UEGORE, PowerGuard del clock, tenemos Power OK del superior. Hasta ahí estamos bien, todos esos voltajes están bien. Entonces, ¿qué tenemos que revisar ahora? Vamos a revisar entonces señales de reloj. El siguiente paso. En estos boards, el siguiente paso es señales de reloj. Ya después que chequeamos todos los voltajes de cada una de las fuentes, los PowerGuard y todo, vamos para la señal de reloj. Vamos a medir. Ya aquí tenemos que sacar el osciloscopio. Tengo que mostrar el osciloscopio ahí. Bien, ahí tenemos una señal de reloj. Frente, por lo menos el cristal de cuarzo está funcionando. Déjenme ir guiándoles por el board view aquí. Cristal de cuarzo aquí está funcionando. En el pin 1, que fue el que acabo de medir, tenemos señal de clock. Ahí no tenemos que analizar más nada. Vemos que está bien. No vemos pico ni ruido ahí. Bien, ahí está bien. Señal de clock. Este es el cristal que hace oscilar ahí la señal de reloj. Entonces, el teclo lo que hace es generar los diferentes relojes, las diferentes señales de relojes para repartir por todos los dispositivos, para el PCH, el ICH, puente sur, para puente norte, para acá para el procesador, para los PCI, para todo ese tipo de dispositivos. Para la RAM, LAN, SATA, todo esto trabaja con clock, USB. Claro, todo lo que trabaja con datos tiene que trabajar con clock. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir a medir cada uno de los clocks. Podemos medirlo con osciloscopio o medirlo con multímetro. Saben que los clocks tienen que dar un voltaje lo voy a medir mejor con multímetro, que es más rápido. Le da un voltaje de 0. Bueno, un voltaje cercano. Bueno, este es 1.3 cristal, pinto de cristal, 1.3 igual. Vamos a empezar. Mira, esta es una señal de clock. Aquí vamos a ver en la lista, ¿ves? FSD. Nos podemos guiar por aquí, 1.6. Porque estas señales de clock son los que dan, son seguros ahora mismo no puedo decir, ¿sabes? Unos 14 MHz. Ajá. Bueno, vamos para allá, 1.6, ok, vamos a parar este otro.
Ustedes se van guiando por el board view ahí que les voy señalando la señal que voy midiendo. 1.6, bien, voltaje de cada una de las señales reloj. Esta otra, 1.6 también. Alimentación de clock, por supuesto, tiene que tener estable 3.3, 48 MHz para el I/O dice, y aquí nos dice, nos detalla super I/O 1.6. Esta señal pasa, ¿por dónde es que pasa ella? Por aquí, por esta resistencia. Ajá, para acá, para el I/O. Tenemos que checar si llega aquí, pero bueno, vamos a seguir. Claro, nosotros, cada vez que medimos esta señal, esta dice que es para el super I/O, nosotros tenemos que darle un seguimiento, seguir. Pasa por esta resistencia, y viene, mira, pasa por esta resistencia y viene para acá hacia el I/O. Entonces tenemos que medir este pin del I/O a ver si esa señal de reloj llega aquí. Este mismo voltaje que medimos aquí, a ver, aquí, ese mismo voltaje que medimos aquí, tenemos que medirlo aquí a ver si está llegando el I/O. Son detalles ahí para que sepan, eso es muy importante. Este otro, que es para USB, dice, 28 MHz para USB. ¿A dónde va esto? PCH, claro, al puente sur. Como van a trabajar estos web y a todos los demás web se le dice PCH, por eso estoy conectado con averiguar puente sur, 1.6, bien. Seguimos, Power Google ya lo medimos, lo habíamos medido aquí arriba en el diodo, bien, tenemos 3.3. Esto que es reset, esta es la señal de reseteo que es del, mira, del I/O que viene acá para resetear el clock. Esto es una señal de señales de reloj para acá, para el puente norte, 0.3, ya estas señales son más, frecuencia más alta y trabajan con voltajes más chiquitos. Fíjense que en los osciloscopios se pueden dar cuenta ahí, ven que mira la amplitud, y por eso les dije, mejor vamos a medirlo con microscopio, con multímetro, porque si no tenemos que estar regulando el osciloscopio y perdemos mucho más tiempo. Cada una de las señales estas tiene que tener más o menos su voltaje, 0.3, pueden ver ahí multímetro. Seguimos. Como había dicho, mira, clock para los PCI. Vamos a irlo. A ver, en los PCI se lo vamos a medir directo aquí en los PCI. 0.3, perfecto. 0.3, bien. Otros PCI, vamos a medirlo aquí. 0.3, 0.3, 0.3. ICH, ve que es el puente sur. ICH, 0.3, ICH, 0.3. Ajá, este es 1.10.04, pero está ahí, tenemos clock. El otro que sigue es este LAN que haga 0.3 igual ahí. El siguiente, ¿cuál es? Este, 0.3 igual. Para LAN, puesto de RB. 100 MHz, ¿ves? Por eso es que da un voltaje tan bajito, una frecuencia ahí alta. 100 MHz, 0.3. Este 100 MHz para el puente norte, este no da nada. Mira, aquí, por aquí no da nada. Esto parece aquí que tiene problemas. Saltamos para esta, 100 MHz para el puente norte, este tiene, y saltamos para esta otra y no tiene. A ver si les puedo poner el microscopio. Es que ya tenemos el board view, tenemos un montón de microscopio también, por aquí abajo. A ver, board view aquí abajo y microscopio aquí arriba. Ahí bien. Vamos, tírate para acá. Ahí más o menos pueden ver. A ver si está bien enfocado. Ahí, bien, está bien enfocado ahí. Entonces, seguimos, mira. Hemos medido este, mira, aquí 0.3, está bien. Aquí está al lado, que son un par de reloj. ¿Ves? Nada, ahí no hay nada. Esto empiezo a sospechar de eso ahí. SATA, seguimos con SATA. En este SATA no hay nada tampoco. En el otro, 0.3, bien. Seguimos, mira, puente norte, bien. El siguiente, bien. CPU, clock para el CPU, bien. La otra línea de clock para el CPU, bien. Esto no, esto es el bus, SM bus, 3.3, bien. Pero igual tenemos que medirlo. 3.3, bien. Ya esto lo medimos, esto también. Este último que no lo medimos, la señal de reloj, 1.6, bien. Igual que todas las anteriores. 33 MHz, ¿para dónde? ¿Para dónde es esto? Para el PCI, este. Entonces este tenemos 33, 1.6. Claro, porque una frecuencia más baja, 1.6. Bueno, lo único que sospechoso que hay aquí es aquí esta. A ver, esta de aquí que no nos da nada, el al lado. Sí nos da 0.3, pero la otra no. Y como viene para acá por puente norte, puede ser una posibilidad de que sea aquí el integrado de reloj. Puede ser una posibilidad de que sea eso. Y no sé si lo tenga, como hace ya que no reparo el 7.5 hace rato. Déjame apagar el board. Por lo menos hemos visto un paso a paso ahí todos los puntos que voy midiendo en este tipo de placa, en esta generación clock. A ver si se los muestro. ¿Ves? 9LRS 954. ¿Se acuerdan? El típico clock que usaban los KPL, los 75 KPL. Son muy conocidos, que son P5 KPL. Este es P5 QPL. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver si podemos localizar un integrado de clock de este. A ver si tenemos suerte y logro conseguir uno. Ahí lo pueden ver mejor, sí, bien. Entonces tenemos que es el 954. Si tengo eso por aquí, 954 que es real, compatible con Realtek. Como tengo aquí integrados de clock antiguo, eso es de 775. No, por aquí arribita no veo. No, estos relojes están muy largos. Vamos a buscar. ...954... Si de casualidad lo tengo, porque todos los 7.5 que tenía aquí los boté.
Así que repuesto para 7, estos Boer 775 no tengo. Este es, no, 525. Aquí hay un 954. 954, varios. ¿Ve? Este es otra marca, pero es 954. Es compatible. Se dan cuenta. Dice ahí 954. Aquí tenemos 3. Pues si eso seguimos buscando. Vamos a apartar estos dos. Esta puntica fina no es la idea para esto, pero bueno. Voy a pasarle estaño para que no... para que se suelte rápido. Y no dar tanto calor ahí. Este reloj ya lo voy a botar. No, pero lo voy a dejar por aquí primero. Vamos a usar mejor este Gautin. Hay que echarle estaño nuevo para que el reloj se pueda soldar rápido. Estos integrados de reloj no aguantan temperatura. Y te demoras mucho en posicionarlo ahí. A la hora de soldarlo puede ser que se rompa. Vamos a ver. A ver, ahí soldó bien, sí. Ahí posicionó bien. Ahora lo voy a repasar bien la soldadura. Ahí está. Bueno, ahí podemos ver que sí soldó bastante bien, ¿eh? Déjame ver. Sí. Ahí el pulso me falla un poco, pero sí soldó bien. Como siempre, limpiar, a ver si no se quedó ningún pin unido a otro, ni un pin pegado con otro. Y si quedó bien la soldadura. Déjame mirar ahí. Bueno, quedó en talla. Vamos a probar rápidamente, a ver si ese era el problema. Vamos a un speaker, por si quiere pitar ya directo, si es que ya está resuelto el problema. Ah, mira, ahí está pitando, ¿ven? Bien, tenemos. Vamos a enseñarle. Ya tenemos la línea de glow esa que nos faltaba. Mostrarla aquí en el microscopio. Bien, vamos a ver si tenemos. Esta línea nos faltaba, ¿ven? Vamos a mostrarla en el Board View. Esta línea aquí tenemos. Esta sí la teníamos. Recuerden bien. MSH, que es el puente norte, reloj para el puente norte. Que este de aquí, este que seleccioné, lo teníamos. Y este de aquí, que seleccioné, no lo teníamos. Y ahí podemos ver que tenemos ya su voltaje 04. 0403 lo que tienen que dar. 104, 039 está por ahí. Y 04, 041 está por ahí bien. Déjame quitarle el speaker porque me funde eso ahí. Y aquí arriba, estos del SATA, vamos a ver. Este no lo teníamos, vamos a ver si lo tenemos. Ah, mira, tenemos ahí 04, ¿ven? Perfecto, ahí lo tenemos 04. Y al de al lado, 04. Ya todos los anteriores sí lo tenemos. Porque en este caso, un ejemplo, podía haber faltado una línea de reloj, un ejemplo, para acá, para el PCI o para el PCI Express. Para algunos de los PCI saben que cada de aquí del IC de reloj sale dos líneas de reloj, que son de glow para acá, para cada uno de los PCI. Ya lo vimos ya. Si faltara para alguno de estos, no importa. Pero en este caso aquí faltaba para el puente norte. El puente norte sí tiene que tener todas sus líneas de reloj para poder funcionar. El puente norte trabaja con la RAM, con el procesador. Vienen líneas para el PCH, con todo eso. Bueno, vamos a ver si da video. Vamos a ver si da video. Bueno, hemos visto pues paso a paso la reparación de un board DR2. No me fijé si daba el voltaje en 1.5. Vamos a ver. Sí, 1.5. Vamos a poner la RAM y ver si da video. Board este. Si da video tiene que sonar aquí el speaker. No creo que este board se demore tanto en dar video. Vamos a probar. Probador de slot. Voy a quitar ya el microscopio que no nos hace falta. El board view tampoco nos hace falta ahora. Quitarlo de aquí. El probador de slot tiene DR3 y DR2. Vamos a ver cómo están estos slotcitos. Uf, no sé si lo pueden ver ahí. Uf, candela. Una pila que no enciende. Candela. Esto lleva lija sí o sí.
¿Dónde está la lija? No, ¿dónde la metí? Ahí. Bueno, por suerte me quedaban los IC estos de reloj ahí. Que todos los 775 que he tenido, todos los he botado. Incluso he regalado algunos hasta dando videos. Y ahora echamos alcohol, limpiamos con alcohol. El mismo proceso que vimos al principio con... Esta cámara está peor que nunca moviéndose cantidad. El mismo proceso que hicimos al principio con el socket lo podemos hacer con los slots de RAM. Que vimos que le pasé una lijita fina y después le paso alcohol. A mostrarles algo que no les mostré. Y también les puede servir para... No está probado. Ah, míralo aquí. Esto es un probador de socket. Igual que el de slot, pero de socket. Probar si todos los pines hacen buen contacto. Que podemos hacer el mismo proceso. Ponemos, si vemos que hay algunos LED de estos que no se enciende, es porque no está haciendo buen contacto. ¿Qué hacemos? El proceso que hicimos al principio. Pero normalmente el usuario no se va a comprar esto para hacer ese proceso. El usuario no va a decir, no, déjame comprar esto en China para testear a ver si el socket no hace contacto con algún... Es decir, el micro no hace contacto con algún pin sucio o algo. Pero ese probador de slot es importante ya para técnicos como tal. Un ejemplo, porque a veces es bueno no pita de ninguna forma. Digamos que hubiéramos checado todos los pines de todas las salidas de cloud esta y todos estuvieran bien. Ahí sí ya nos quedamos sin otras opciones. Bueno, podemos usar el probador ese, ponerlo aquí. Y a veces hay líneas de procesador aquí al puente norte que están cortadas. Y lo podemos detectar con ese probador. Vamos a ver si es una limpieza que le di. Da video. Vamos a ver. Se está demorando mucho. Vamos a ver ahora. Mucha demora. Vamos a ver echar la cola. No, también en estos 7.5 yo recuerdo antes que el arranque, a veces te ponen una RAM y era incompatible con el micro y formaban todo eso. Así que aquí también hay que probar varios micros y varias RAMs. Pero bueno, este micro es un 420. Ese micro yo recuerdo que era el que usaba yo para reparar los Word. Porque era un micro que veía casi todos los Word. Entonces él era un 420, ¿verdad? Él era un 420. 420, 430. No sé si se recuerdan aquellos micros. Voy a ponerle el VGA. Vamos a prepararnos cuando de video. Vamos a ir viendo si tengo otra RAM de R2S. Ahora mismo estamos ciegos. Deberíamos ponerle la tarjeta POS para ver dónde se está quedando. Una cosa que también es que los PCI estos están sucios seguro y no muestra código, ¿eh? Bueno, el BIOS yo creo que eso lo programé. Ahí apagó, vamos a ver. Lo primero que yo le hice al BIOS fue limpiar el socket y programar BIOS, porque lo vi medio virado y seguro vino ya tocado. Esto que nos muestra código es el PCI que está sucio. La lijita lo mismo, a pasarle los pines al PCI. Estos boards así de 5 así, yo me acuerdo que muchas veces nos dábamos tremenda enredada y el board simplemente lo que tenía era suciedad. Y es probable que lo que tenga ahora es eso mismo. Este no quiere dar video y simplemente seguro... mira, cogió código, ¿eh? Seguro es suciedad lo que tiene. Vamos, no te me pongas malcriado cada vez video. De 5 es... mira, le puso 2. Mira, está dando video. Parece que fue el movimiento ese que le di a la RAM ahí. Mira, está dando video. Ahí vimos cómo pito. ¿Se dan cuenta? Que era simplemente suciedad. Fíjense que como está oscuro el monitor ese. Vamos a entrar al setup. Ahí vimos que le di reiniciar por el teclado y reinició. Vamos a entrar al setup. Reinició perfecto. Vamos a entrar al setup para que se vea mejor. Ahí pueden ver que dio video. CPU fan error, sí, porque este fan faltan los sensores, los otros cables. Ahí podemos ver que lo tenemos dando video, que es por lo que hicimos el video de este board. Perfecto, dando video perfecto. Vamos a ponerle la memoria a ver si botea ahí rápido. A ver, vamos a pasarlo para acá. Monitor de prueba. Vamos a quitarle el error. No paso. Le iba a quitarle el error del F1. Vamos a entrar por aquí. Ahí está cargando perfecto. Ahí está cargando perfecto. A ver si se los puedo mostrar. Ahí está en talla, ¿ven? Miren, aquí tengo el board que arreglamos en el video anterior. Si no han visto el video anterior, vayan a verlo. Para que vean que quedó este board. Que este board fue uno de otro video anterior al otro que subí. Que se había quedado media la reparación. Y lo reparamos en el video anterior a este.
Bueno, espero publicar todos estos videos en orden, en el orden que lo estoy diciendo. Ahí bueno, vemos que va, vamos a ver si el USB este le va a poder funcionar. Déjame poner el USB ahí, el mouse. No funciona el mouse, por gusto. Este USB está en candela, este USB de aquí, viene aquí a VGA, este pues, y va aquí al switch. Bueno, en este video hemos visto el paso a paso desde la reparación de este board. Paso a paso, seguimos un paso a paso ahí. Y yo espero que todo el mundo lo haya entendido. Vaya, que lo haya entendido hasta el que no se dedica a la reparación de motherboard de stock. Ahí el board ya lo tenemos ya, casi ya listo ya. Digo casi listo porque el board está listo cuando entra el sistema operativo. Ahí perfecto, va a entrar. Ya casi lo tenemos adentro, vamos a ver. Así tenemos el board ahí en sistema operativo. Bien, aquí inició, está un poquito lento, imagínate tú, es un 775 y vamos a poner iniciar alguna película ahí, la película de prueba. Bueno, y ahí la tenemos funcionando. Bueno, espero que les haya servido este video. Si llegaste hasta aquí, por favor, espero que me dejes su like si te gustó el video y gracias por verlo. Saludos a todos.